noches, mi nombre es Patricia Vidal, soy directora de The Family Business School. The Family Business School es una organización sin fines de lucro que lo que busca es poder promover la competitividad y también la trascendencia de las empresas familiares a través de la capacitación y también a través de compartir las experiencias de otras empresas familiares. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es la empresa y la familia, dos sistemas que se entrelazan. Tenemos a la familia un sistema que tiene como objetivo fomentar la armonía entre sus miembros y fomentar el bienestar también de sus miembros. La empresa, por su lado, tiene como objetivo el poder manejar eficientemente la gestión de la empresa y también el bienestar de sus miembros. Entonces acá entra la pregunta que vamos a tratar de resolver el día de hoy, es si se puede lograr ambos objetivos y si no se puede lograr, ¿cuál prima? ¿La familia, la empresa? Todo esto bajo un enfoque sistémico. Para esto vamos a tener como invitado a Julio Príncipe. Julio es un consultor experto en consultoría sistémica con más de 20 años de experiencia y socio de Congruencia SAC, máster en psicología organizacional y autor del libro Constelaciones organizacionales, historia de la consultoría sistémica. Julio, bueno, bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Para mí es un gusto tenerte el día de hoy y que me hayas aceptado la invitación. Tengo que confesar, bueno, en mi caso, yo estaba estudiando la certificación en coaching, ¿no? Ya hace algún tiempo, y la Escuela Peruana de Coaching tiene como su metodología mostrarnos todas las ramas del coaching, y dentro de eso vino el coaching sistémico, y ahí me di cuenta que de todo, este era lo que más aplicaba a la empresa familiar, que yo ya estaba en ese momento metida en el tema, y tomé contacto contigo, ¿no? Porque Así justo es. tuvimos un desayuno, ¿te acuerdas? Hace bastante tiempo compartiendo, porque leí tu libro y me quedé bastante, digamos, eh, intrigada con algunas cosas que quería confirmar, que tenía como sospecha, pero que quería de todas maneras tener la oportunidad de hablar contigo. Y nada, que estamos para hablar del tema, Julio. a- Bienvenido. Así es, Patricia. Muchas gracias. Recuerdo con mucha alegría esa rica conversación que tuvimos en ese café. Y para mí fue una linda sorpresa. O sea, no es una sorpresa saber que la mirada sistémica está en el mundo del coaching, de la consultoría y de la empresa, porque es sumamente valiosa. Pero digamos fue el hecho de que gentilmente me invitaras para conversar sobre esto, fue un lindo gesto, yo lo tomé de una forma muy especial y por eso me alegré nuevamente cuando me invitaste ahora a The Family Business School, esta iniciativa tan valiosa y tan enriquecedora, no solamente para empresarios, familiares, para ejecutivos, para gente que esté interesada en el coaching, en la consultoría, porque porque sí, porque la empresa familiar es un tipo de animal raro. Sí, sí, yo, bueno, yo justamente en el café conversábamos sobre eso, yo he sido miembro, y soy miembro de una empresa familiar, y en realidad esto es un mundo bastante, yo digo, yo a veces digo complejo, pero al mismo tiempo eh, bonito, ¿no? Tiene sus propias características, muy diferente de una empresa que no es familiar, y especialmente porque, claro, y ahí yo entendí un poquito más, ya cuando empecé a entrar a ese tema, no soy experta en coaching sistémico, pero empecé a entender cuando empezamos bueno, vino que había dos sistemas y que esos dos sistemas se entrelazaban y que probablemente ahí venían algunos problemas. Pero antes de comenzar, me gustaría de repente, Julio, que nos expliques finalmente qué es un sistema, ¿no? Porque creo que debería ser el punto de partida de esta conversación. De repente que Sí, nos expliques qué se entiende por sistema. Y bueno, de repente muchos de los que están acá se van a empezar a identificar, claro, ya entiendo por qué pertenezco a dos sistemas y mucho más que se entrelazan. sí. Bueno, lo que debo decir como una especie de disclaimer o de advertencia es que
sistema podría significar algo totalmente diferente para diferentes personas. Esto ya lo advertía Ludwig von Bertalanffy en su libro de Teoría General de Sistemas, que es como uno de los libros fundacionales de la mirada sistémica moderna. Y así que lo que yo pueda decir podrías encontrarlo en un libro parecido o muy diferente. Para mí, un sistema es la combinación, no, es el A ver, resultado. vamos a papelito manda. Listo, Podríamos ya. hablar de elementos que pertenecen tanto al mundo de la empresa, del negocio, tanto al mundo de la familia, tanto al mundo de la sociedad. ¿Qué se incluye y qué no? Esa es una buena pregunta, porque en función de lo que incluyas, el comportamiento del sistema va a cambiar. Entonces, si tú dices que en la empresa familiar existen aspectos de la empresa, por decir, y aspectos de la familia, pero alguien más te podría decir, también hay que incluir aspectos de la historia del país o de la sociedad, del momento en el cual la empresa familiar fue creada, porque muchas empresas familiares son creadas en momentos de grave crisis. Exacto. Y a veces marca eso la historia, ¿no, Julio? O sea, a veces hay empresas que son creadas exclusivamente para sobrevivir y Exacto. otras más bien son creadas como un emprendimiento. Entonces, desde el inicio ya tú tienes de repente formas, objetivos distintos, siendo ambas empresas familiares, o en un caso estás queriendo que haces para que sobreviva tu familia como una forma de subsistir, y el otro más bien es con una visión más a largo plazo, o más de, ¿no? de emprendimiento, Sí, de trascendencia, tal vez, ¿no? sí. O tal vez no solo cuando la fundas, sino cuando decides expandirte. Hay empresas familiares que sus decisiones de expansión en regiones o en países no están definidas por un modelo comercial, sino porque tienen 3 hijos, entonces deciden que hay 3 regiones, ¿no? No, Entonces, y eso fue, ahorita no me acuerdo qué empresa fue, pero hay una empresa que no me acuerdo, pero más o menos va así, ¿no? Que era un negocio, por ejemplo, de cosméticos, y de pronto se diversifica y tiene un negocio de hoteles. Entonces, cuando le preguntan cuál es la razón de la diversificación, dijo, bueno, es que tengo 2 ramas familiares y quiero que uno se dedique a uno y otro a otro. O sea, no había nada comercial, nada de negocio, no era simplemente eso. claro, entonces esos son otras condiciones que hay que tomar en cuenta. Cuando incluimos eso, por ejemplo, la historia, la sociedad, el comportamiento de eso que llamo sistema va a cambiar porque ahora voy a incluir otros aspectos. Entonces, el sistema no existe como tal. El sistema es lo que yo digo que es, entre comillas. Entonces, ¿qué es un sistema? Es esa combinación de elementos que están continuamente afectándose y que pertenecen a una especie de consenso. Es decir, si decimos que esta es la empresa y esta es la familia, vamos a ver eso. Si decimos que incluimos otros aspectos, por ejemplo, 2 ramas familiares, vamos a ver otros aspectos. Entonces, no hay una definición cerrada de lo que es el sistema, no hay una definición cerrada de qué pertenece y qué no. Va a depender de lo que es necesario para la pregunta que te hagas. Ujú. Ahora, Julio, pero ahí justamente creo lo interesante de esto es de que una de las cosas que tú mencionas en el libro es que siempre un sistema pertenece a un sistema mayor. Entonces, lo que tenemos acá nosotros es el sistema de la familia, el sistema de la empresa, perteneciente a un sistema mayor que finalmente es la empresa familiar, ¿no? No sé si por ahí voy, no sé si estoy bien con mi interpretación. Sí, es una buena forma de verlo porque es como figura y fondo, ¿sí? Entonces tú dices, tienes a la empresa, tienes a la familia y tienes a la empresa familiar como una combinación de la empresa y la familia. Esto es como en aquellas, no sé si recuerdan este tipo de imágenes que, que son más o menos así, vamos a ver si me sale bien. Más o menos no me salió tan bonito, ¿sí? Pero que tú puedes decir, bueno, veo 2 rostros o veo una copa, Ah, sí, exacto, depende ¿sí? cómo lo veas. Exacto.
Y la empresa familiar es un sistema en el cual ves los dos rostros y ves la copa al mismo tiempo. No puedes quitar a una, es decir, si tú solo quieres ver la copa, necesitarías quitar los rostros, pero si los quitas, desaparece la copa. ¿Sí? Si tú quieres quitar la copa, todo se volvería marrón y desaparecerían los rostros. ¿Sí? La empresa familiar es ese animal extraño que logra combinar dos sistemas que son totalmente diferentes. Y eso ahí va mi pregunta, Julio, porque efectivamente a veces uno dice, la empresa, pues la familia busca proteger a sus miembros, aún más si estos miembros tal vez son débiles, ¿no? Mientras que las empresas más bien son entes que buscan pues la eficiencia, premiar a aquellos que son más eficientes, más productivos. Y entonces esa intersección, tal vez de objetivos distintos, de dos sistemas que finalmente son distintos, pero que se unen para la empresa familiar, ¿qué pasa cuando se hay esos, yo no sé si son choques, pero intersecciones finalmente, ¿no? Y que tienes que ver cómo logras un equilibrio. Sí, sí, no son choques, pueden haber choques. Yo diría combinaciones. Yo diría que la empresa familiar es una extraña paradoja viviente y que como tal combina, por ejemplo, para la familia, la familia es un sistema primario, ¿sí? Basado en el vínculo emocional que Exacto. busca la sobrevivencia y la continuidad de la familia. Es más, tu pertenencia está dado desde que tienes el vínculo consanguíneo. Desde Tu allá pertenencia eres está dada familia. desde que existes, eres parte y tienes derecho a estar allí. Uh-huh. Mientras que la empresa es un sistema secundario, es un sistema funcional que tiene objetivos y hay méritos que tienes que hacer para sostenerte en la empresa. Mientras que en la familia no tienes que hacer ningún mérito para No. pertenecer. No tienes ni que hacer ningún mérito para tener un lugar. Sí, tienes que aprender los códigos de la familia para sobrevivir en ella, ¿sí? Pero de alguna forma está dado, o sea, es parte de lo que te toca. En la empresa, en la familia, perdón, en la empresa sí necesitas tener una serie de pautas marcadas, de roles claros, y esa combinación hace esto fabuloso, que es poder tener estos dos mundos juntos. ¿Sí? Ahora, Julio, y entonces, claro, como que tiene que tener un equilibrio, ¿no? Las estadísticas nos dicen que las empresas familiares, pues entre un 20 y 30% no sobreviven de la primera generación ya hablamos de entre 10 y 15 de la tercera. Entonces, lo que tenemos que si bien hay un grupo grande que no logra tal vez manejar estos dos mundos, ¿no? Y de tal forma que puedan convivir finalmente en lo que es la empresa familiar, sí hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Sí. Justo yo te estaba comentando como ejemplo, antes de un poco preparando la charla, de La Calera, una empresa peruana que ya está en segunda generación, y así como esta empresa tienes varias empresas familiares que además inclusive son orgullosas de ser familiares y mostrar que sí se pueden, pero ¿cómo hacer entonces? O sea, dentro de lo que estudias, que es el enfoque sistémico, ¿cómo hacer para que las empresas puedan sobrevivir y trascender finalmente, que es bueno, los objetivos que tiene The Family, ¿no? Poder apoyar en eso. Sí. Tal vez hablaré un poquito de cuál es mi mirada de la evolución de un Uh -huh, sistema, que podrías hablar de una familia, de una organización. uh -huh. Y diré que hay dos grandes fuerzas, es decir, un sistema está en una continua tensión entre ser el mismo y cambiar. Sí, en el libro lo pongo como supervivencia y expansión. Ajá. Es decir, hay una fuerza que busca sostener, ¿sí? Que busca la estabilidad, la Sí. preservación, la sobrevivencia. Y hay otra fuerza que busca la renovación, ¿sí? O la expansión. Y usualmente este sistema va a empezar creando algo
que son las fronteras del sistema, ¿sí? Son las fronteras, son los límites. En los límites o fronteras del sistema, en este caso, imagínate una empresa familiar, está definir qué somos, qué vendemos, qué no vendemos. Y al inicio eso es muy, muy difícil porque muchas veces, sobre todo cuando es una empresa, como decía Patricia, que ha nacido de la necesidad, Ya. todavía eso no está muy claro. ¿Sí? En el camino Se vas va. averiguando qué eres y qué no eres, qué vendes y qué no vendes, quién trabaja, quién no No trabaja. trabaja. Exacto, que es un tema también importantísimo, ¿no? Sí. Entonces, estos límites, si no están suficientemente claros, es como en una célula. Si las fronteras, la membrana no está suficientemente estable, la célula no vive. Necesita haber suficiente estabilidad para que se sostenga y suficiente permeabilidad para que interactúe con otros sistemas. Mira, Julio, qué interesante porque justamente tú hablas de eso y se me viene a la cabeza el protocolo y los temas que tocan en el protocolo, ¿no? Que uno, tema importante es alineen expectativas. Exacto. Es Sí, decir, exacto. qué queremos, qué no queremos, alineen, ¿no? Que si Sí, están los miembros de la familia apuntando a los mismos objetivos, ¿no? Igual, quiénes van a pertenecer y quiénes no van a pertenecer. Y ahí entra también algunos temas medios espinosos siempre, que es la familia política debería pertenecer o no, sí, ¿no? O sea, exacto. entonces son temas que hay que hablarlos, por lo menos, ¿no? Entonces, el primer punto, como tú dices, Julio, interesante es los límites y indirectamente también una visión en conjunto, como punto Sí, de partida. y algo que en algún momento hemos conversado nosotros, Patricia, es recordar que los protocolos son un Sí, hermoso fruto, de pero conversación, de reflexión, pero no sí, solucionan los problemas. exacto, no son una feliz herramienta. Es No. decir, es bueno cuando el protocolo surge como fruto de un proceso, pero si quieres que sea el protocolo el que cree el proceso, a veces eso es doloroso, Sí, porque sí. es forzar eh, límites que tal vez necesitan o necesitaron tener un tiempo de ser estructurados. Entonces, voy a seguir por acá, si me permite. Sí, claro. Después de tener los límites claros, lo siguiente es que la empresa empieza a crecer, es decir, ahora tengo más miembros que pueden ser, y ahora contrato, o le pido a mis hijos que me ayuden, o le pido a mis sobrinos que vengan. Entonces, aquí viene una etapa de crecimiento en la cual necesitamos generar un buen sistema de convivencia, ¿no? Convivencia entre quienes crearon los límites, entre los antiguos y los nuevos. Pues, exacto. Y a veces Porque también es entre... inevitable, pues si vas a crecer, van a haber, ya sea externos o no externos, pero se agregan miembros, eso es Exacto. inevitable. Sí, no hay forma de crecer si no creces con personas. Eso es lo que esperas. Luego, la dimensión o el fenómeno de convivencia entre lo antiguo y lo nuevo ha sido medianamente bien resuelta, lo siguiente que va a aparecer son dinámicas de cooperación y competencia, ¿no? Si estamos más en ganar-ganar o en ganar-perder, esto usualmente son dinámicas que provienen de acá. Es decir, si, si en el crecimiento la convivencia no ha sido bien cuidada, es probable que en esta empresa familiar, haya mucha más competencia interna que cooperación. Pues. Julio, y justo, por ejemplo, qué interesante, porque tú hablas de la convivencia y nosotros, ahí se me viene el ingreso de las siguientes generaciones, ¿no? Y muchas de las empresas familiares que yo conozco, que públicamente lo han dicho, ¿no? Y que son grandes y están en segunda generación, en tercera y se proyecta para más, tienen un reconocimiento de los que comenzaron, de los fundadores, porque el fundador, bueno, yo estoy emprendiendo ahorita y entiendo muchísimo más lo que mi papá hizo, ¿no? Lo que mi padre hizo, que fue el poder emprender una empresa de cero es sumamente difícil, ¿no? Sí. Entonces, ese reconocimiento creo que es que yo le he visto en muchas empresas que sobreviven en el tiempo, hay ese reconocimiento. Pero también he visto que la vieja guardia da espacio, ¿no? Da espacio para que los que están ingresando también se puedan desarrollar, ¿no? En mi caso, sí, hubo momentos de fricción, tengo que recordar, con mi padre, pero un momento
yo sí reconozco que muchas cosas aprecié de haber convivido con él esa etapa de transición, y por otro lado, él me dio el espacio para implementar cosas. Entonces, en ese periodo de transición creo que también es un periodo importante, Exacto. sí, Y la allí, convivencia. exacto, y allí la clave, por si pudiéramos decir una clave, está en que los nuevos puedan reconocer eso de los antiguos, porque si el nuevo está renegando, quejándose de que el antiguo no le da espacio, Exacto. tal vez la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás tú a apreciar lo que ellos hicieron? Sí, exacto. Y, Es de ambos lados. O sea, cuando uno llega a entender que es de ambos lados, yo creo que ahí empieza a formarse una dinámica bien bonita de la empresa familiar, que al menos a mí me encantó, el convivir juntos, ¿no? El hacer crecer la empresa juntos, pero ya habiendo pasado esa etapa a través de fricción, ¿no? Por decirlo algún momento, de alguna forma. y que de alguna forma se va a mantener. Y eso creo que es también algo necesario de entender o recordar para quienes son empresarios familiares. Tal vez esto que estoy diciendo es una obviedad, pero si hay aquí personas que no son empresarios eh, familiares, tal vez les sea novedoso, es que eh, si estás en una empresa familiar, el hecho de que haya roces, de que haya chismes, de que haya Es malos normal. entendidos, es necesario, es deseable, es parte de. No puedes Pero pretender ¿cómo estar lo en una empresa manejas, Julio? familiar. Claro, no, pero para empezar, aceptando que eso es. Porque Ok. lo que ocurre es que, Aceptando que se van a dar las cosas así. exacto, por lo que ocurre muchas veces, y esto lo explicaré en un ratito, que termino esto rapidito, ¿Ya? Sí, sí, no te es preocupes. que la idea de la profesionalización, entre comillas, eso lo pongo en el libro también, muchas veces es profesionalizar, muchas veces se entiende como ahora venimos nosotros los directores o gerentes de la universidad tal, de la Exacto, universidad, exacto, y todo lo que se hizo antes estaba mal. exacto. Entonces, Y ahí empiezan algunos problemas, sí, definitivamente. O el papá que no estudió y el hijo que sí estudió y entra, sí. no como no, yo sí estudié en la universidad y yo puedo poner, sí, claro, o sea, sí, sí, Ok, voy a pasar por esto, te prometo que rapidito. no te preocupes. Entonces, los límites crean condiciones para una buena convivencia. La convivencia crea condiciones para dinámicas de ganar-ganar o de ganar-perder. Y, y luego, lo que hay es la creación de responsabilidades, A otro punto orden. importante que muchas empresas familiares también pecamos, ¿no? Que es no definir, ok, esto es lo que queremos y entonces los miembros de la familia, qué va a ser responsable cada uno dentro de este objetivo, ¿no? Que es Así es, otro tema que parece obvio, pero no se hace. exacto. Pero esto necesita haber primero nacido de acá. Ujú. Cuando nace naturalmente, entonces aquí la definición suele ser más o menos llevadera. Después de esto, de definir quién hace qué, etcétera, es probable que se cree un espacio para, eh, para visibilizar los resultados. Los resultados, es decir, el desempeño, tal vez me doy cuenta que hay uno de los hijos que tiene mucho más punche ¿no? Mm, comercial, tal vez tengo otro que está más dado a la creación o la investigación y desarrollo, y tal vez me doy cuenta que una de las ideas que era muy curiosa al inicio, ahora se puede convertir en una unidad de negocio, se puede convertir en otra empresita ujú. o una unidad de negocio gigantesca. ¿Eso sí qué significa? Que a partir de aquí surge el espacio para, en el libro yo le pongo trascendencia, pero Exacto. sí Y nosotros le podríamos hablar llamamos de. la familia, no la empresa familiar, sino la familia empresaria. Ya nos empezamos a convertir en familia empresaria, en la Exacto, cual hay una expansión que puede ser que el negocio crezca, ¿no? O que también sí, nuevas unidades de negocios, nuevas empresas, exacto. Y entonces ese espacio de transformación, ¿qué redefine? nuevos límites. Exactamente. Entonces, esto es como una espiral en que todo el tiempo está moviéndose. Se redefinen los límites y volvemos a preguntarnos qué somos, qué hacemos.
quién pertenece, quién no. Y esto es continuo. Julio, y interesante porque mira, yo estoy viendo tu esquema y claro, este esquema puede aplicar exactamente igual por una empresa no familiar. Pero temas familiares como, por ejemplo, mi hijo se está casando, los límites, Sí, ¿no? O sí. sea, entonces ahí ya empiezan a entrar cosas familiares que no lo vas a ver en una empresa familiar. En una Claro, en empresa que una no es empresa, familiar, ¿no? Sino que claro, lo vas a ver en empresa familiar porque ya empiezan a entrar temas que son propios, pues, de una familia, ¿no? De los así cambios es, y evoluciones de una familia, ¿no? Mi hijo ya así empezó a salir a la universidad, va a trabajar conmigo, no va a trabajar, ¿en qué forma? Entonces, la es. O evolución de la familia o obliga a reactivar. dónde tiene que hacer, dónde tiene que aprender a hacer línea de carrera, ¿no? Exacto. ¿Lo va a hacer en la misma industria? ¿Sí? ¿Va en una empresa de la competencia o lo va a hacer en otra industria? ¿Qué? O sea, esas decisiones. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, las empresas no familiares son empresas que están, tal vez voy a ser reduccionista con esto y me disculpo, pero están más centradas en los accionistas, la Ujú. empresa es un activo más. Y normalmente una eh, diferencia es más como que visión a corto plazo, porque lo que tú tienes que dar es rentabilidad al exacto, empresario en corto plazo, mientras que las empresas familiares más bien es cómo trasciendo y cómo mi legado patrimonial va a las siguientes generaciones y mis decisiones son más a largo plazo, ¿no? Entonces, exacto. interesante porque, claro, Julio, o sea, definitivamente pues ahí hay una complejidad, ¿no? Y Sí, esa complejidad hay que reconocerla, ¿no? sí, Y yo creo que justamente lo que tú haces, la consultoría sistémica, ayuda que cuando hay entrampamientos, entiendo que tú lo que puedes hacer es un tema de mapeo para ver por dónde están viniendo esos entrampamientos, o no sí. sé, eso me gustaría que explique cómo es esa consultoría sistémica relacionada con las familias empresarias, Ah, ¿no? sí, ahora lo puedo contar en un ratito y Ya, termino una idea aquí que a partir de lo que decías, que la empresa no familiar usualmente está pensando en la rentabilidad, decías, en el resultado, y ese resultado muchas veces es de corto plazo. ujú, Y sí, lo que vende una empresa no familiar, entre comillas gigantescas, es un resultado. Mientras que una empresa familiar usualmente es una historia. sí. Una empresa familiar usualmente lo que lleva y transmite es una historia. La historia de la familia que puso un negocio y cómo este negocio creció y a dónde, hasta dónde llegó y qué ocurrió. Y mientras que la empresa no familiar va a estar tratando de dar saltos, saltos y saltos para crecer, la, la empresa familiar, al cuidar de la familia y cuidar del negocio, es más bien una estrategia de adaptabilidad constante. Ujú. Por eso, para mí, lo que decías de la complejidad, las empresas familiares, como bicho raro que son, Gracias. tienen, sí, es que es verdad, Sí, pero sí, sí, sí. tienen condiciones propicias para contextos de complejidad. Sí, y eso en las crisis actuales de pandemia han respondido con muchísimo más, digamos, elementos que de llano. Las nuevas Sí, tecnologías, rápidamente la nueva generación ha entrado a apoyarlos a que puedan adaptar la nueva tecnología. claro, El pensar en tu comunidad, en tus colaboradores, porque finalmente también son parte de tu familia o llegan a ser parte de tu familia con una visión más humanística también, ¿no? Son cosas que a menos no podemos generalizar, pero se han sí, estado mapeando, ¿no? sí. Sí. Y Y lo que decías pero estoy un poco atento al tiempo, estamos más o menos bien, Sí, ¿no? estamos bien. Ahorita ya podemos cerrar con las ideas y pasamos a Ya. las preguntas. El- es que usualmente, esto en términos muy generales, la primera generación de la empresa familiar generalmente está por acá, Ujú. tratando de definir quiénes somos y tratando de crecer. Sí, sobrevivir, Exacto, pero normalmente. todavía en este lugar de buscar sobrevivencia. Ujú. Generalmente, la segunda generación ya está en el crecimiento, en la estructura, empieza a haber resultados. Ujú. La tercera generación usualmente ya está en los resultados que permiten diversificar
Exacto. y que Interesante. redefinen los límites. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, esto también lo podrías ver desde un zoom más amplio Ujú. para ver cómo las generaciones también tienen estos movimientos. Exacto. Sí, Julio, entonces más o menos para ir cerrando, a ver, claro. creo que, como tú dices, primero importantísimo es crear los límites, es decir, establecer quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen. Sí, Segundo es establecer claramente los objetivos, a dónde vamos, en qué negocio queremos estar, en qué negocio no queremos estar. Después viene ya cuando empiezas a entrar la siguiente generación en la convivencia y cómo manejas la convivencia, ¿no? Respetando lo que ha hecho el fundador y el fundador dando espacio a aquellos que están entrando a las nuevas generaciones. También importante que esto tiene que ser un ganar-ganar, ¿no? Que sí, todos, ¿no? Que cuidar finalmente que cuando se decide algo sea lo mejor, no tanto para un tema personal, sino un tema de qué es lo mejor para la empresa como un todo, ¿no? Creo que eso es importante. De ahí, como tú dices, importantísimo porque empieza a haber ya convivencia en varias generaciones, es definir responsabilidades, definir las reglas claras, ¿no? sí, También importante, creo, y lo leí en tu libro y también me pareció, porque también siento que ahí también ocurren algunos problemas, es el reconocer no lo que uno da en la empresa, no un reconocimiento de la entrega, porque parece, o sea, a veces hay, no se cree, pero los que somos miembros de empresa familiar trabajamos muchísimo más que alguien que no es miembro de la empresa familiar, porque es finalmente tu empresa de tu familia. Entonces ahí a veces hay un tema de tener que reconocer quiénes dan más, quiénes dan menos, ¿no? El tratar de, tiene que haber un dar y recibir también, ¿no? sí, Y finalmente, importante es, como tú dices, buscar la trascendencia, ¿no? Buscar la trascendencia y esta trascendencia no solamente como un legado a tus siguientes generaciones, sino también tu trascendencia respecto a la sociedad en sí, ¿no? Hay muchos estudios, Julio, que han salido, sobre todo en Europa, que están hablando sobre el tema de que las empresas familiares pequeñas, no las grandes, definitivamente pues, son el motor, pero ven cómo pueden apoyar a las pequeñas o medianas empresas familiares porque se ve que finalmente sostenerlas en el tiempo te hacen que las empresas pues dejen de ser pequeñas porque conforme van ingresando nuevas generaciones, las empresas van creciendo, ¿no? Entonces también me pareció interesante eso, ¿no? El legado que puedes dejar a la sociedad. claro. Este, ¿Pasamos a preguntas? Muy bien, muy bien. Sí, a ver, pueden, por favor, a través de acá tenemos preguntas y por el chat, no sé si, a ver, tengo acá uno. Dice, las empresas familiares grandes o familias empresarias grandes como el Grupo Brescia, por ejemplo, ¿es y o deberían ser tratadas actualmente como una empresa familiar o como una corporativa? ¿O un mix de ambas? Bueno, es Sí. que creo que, bueno, yo te lo dejo a ti. O sea, hablan de empresas que ya son, pues, que ya varias generaciones se han profesionalizado, entendiendo profesionalización manejando herramientas de gestión que les ha permitido crecer también, ¿no? Entonces, Sí. ¿tú qué opinas? O sea, de alguna forma, si por más que sean corporativas en el sentido típico, clásico de una corporación, podríamos hablar de cualquiera de las grandes familias empresariales que hay aquí en Perú o en otros países que nos acompañan seguramente esta noche, igual tienen este componente familiar. Y yo creo que voy a volver a lo que decía un poco tal vez ácidamente hace un rato, que muchas veces la profesionalización se ve como una negación de lo anterior. Pero no es ese todos los casos. O sea, hay empresas que logran hacerlo de una forma este, cuidada Ujú. y que llega un tiempo en el cual sí tienen un manejo que es muy, muy corporativo, muy típico, pero que igual tienen estas condiciones de De empresa familiar. negocio familiar, porque Sí. tienen familias en la toma de decisiones o tal vez tienen algunas en posiciones clave. Ujú. Entonces es inevitable que eso influya. Ujú. Y voy a decirlo por el otro lado también. Incluso si tú no tienes una empresa familiar y la estás poniendo tú solo, o eres parte de una
empresa no familiar en el sentido típico, de alguna forma es familiar, porque te guste o no, algo de tu historia Está ahí. personal y familiar está puesta ahí. Ujú. Entonces, de alguna manera, no hay empresa que no sea familiar, en un Perfecto. sentido amplio, porque llevamos nuestra historia ya. Lo que aprendimos a hacer, muchas veces las decisiones grandes que toma un gerente general o un CEO, en el fondo, pero en el fondo, cuando Muy usted en el dice, fondo. pero en el fondo, sigue estando ese niño preguntándose con quién quedó bien, con papá o con mamá. Exacto, exacto. ¿Con los accionistas o con mis trabajadores? Y entonces esas preguntas que son invisibles están presentes en el gran CEO de una empresa corporativa. Entonces, no hay forma de que nuestra familia no nos acompañe, es decir, estamos siempre. Y Exacto, si es una empresa familiar, esto va a ser mucho más notable. exacto. Voy a poner micro. Yesenia, te va a permitir hablar para preguntas. No sé si ya estás habilitada. Y espero que haya sido una respuesta, tal vez no definitiva, pero que sí de ideas. Yesenia, sí, te Hola. escuchamos. Sí, claro. Sí, bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se podría hacer, por ejemplo, cuando uno de los integrantes de la familia o de la familia empresarial, ¿no? Empieza o forma una nueva familia, ¿no? ¿Y qué pasa con ese tema de no tener límites y perjudica a esta nueva familia porque está más horas en el trabajo, todas las coordinaciones lo hace con la familia primera, ¿no? Y está tan inmiscuido en el mundo, al ser empresarial y familiar, es como que todas las coordinaciones ahí y no de repente toma mucha importancia a la familia que está formando. Por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo se podría trabajar? A ver, Julio, tú dale y después yo complemento. Y también Patricia, de la pregunta anterior, por supuesto, tienes un punto de vista, puedes sumar. No, en general, yo creo que las grandes corporaciones, ellas mismas se reconocen como familiar, ¿no? Mientras tenga gente en el directorio que decide, mientras tenga gente que está también inclusive como ejecutivos, tenemos varios ejemplos de empresas grandotas. Ford, el bisnieto Henry Ford sigue en la empresa como director, entonces sigue siendo familiar, ¿no? Entonces, en realidad las estadísticas te dicen que el 90% de las empresas son familiares. Solo que algunas ya han adoptado esquemas corporativos en forma de gestionar, pero siguen siendo familiares, ¿no? En otros temas. Julio, damos con la respuesta, sí, a ver. Sí, y vi otra pregunta que habían puesto en el chat Sí, sobre sino que ese es, diferenciar empresa y familia. Entonces, creo no, que puede. acá dice cómo marcar límites, claro, en las familias que ya no se diferencian espacios familiares, sí, bueno, tiene mucho que ver, y Sí, sí, ahí, tiene un sí, poco que sí, ver con. sí, 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 Entonces, voy a tratar de combinar ambas. perfecto, dale. Y voy a volver aquí, si me permiten. Esto es algo que es ¿Ok? sumamente simple, pero muchas veces cuando lo he trabajado con empresarios y familias que tienen una empresa familiar, resulta como revolucionario, tal vez por lo simple que es. Porque tienes aquí a por decir, papás, y tienes a esta mamá, que tienen a este hijo, hija, ¿no? Y también ellos, papá y mamá, son también, no sé si se logra ver la diferencia del marcador, A ver, pero aquí está con otro color. Ellos son también pareja, sí. ¿sí? Son pareja, son esposo, esposa. ¿El hijo tiene este color? No, porque el hijo no pertenece a este sistema social. Y además, papá y mamá también tienen que ponerse de acuerdo en la casa. ¿Sí? Así que ponen reglas de juego en la casa.
Pero en esto le consultan al hijo. Y papá y mamá pusieron una empresa familiar con alguien más por acá. ¿Sí? Imagínate un hermano, un hermano. Pero el hijo no es socio. Pero el hijo trabaja con el papá en la empresa familiar, la mamá no, este tío, para el ejemplo, sí. Ok, y podríamos seguir sumando colores. Cuando estás hablando de una empresa familiar, estás hablando de todos los colores al mismo tiempo. No hay forma de separarlos. Y al mismo tiempo, es importante, teóricamente, separarlos un poquito. ¿Sí? Estoy Adrede hacerlo, por último, ¿no? O sea, sí, voluntariamente tratar de hacerlo. Exacto. O sea, si yo lo separo al punto que excluyo lo anterior, pierdo conexión con mis recursos. Entonces necesito separarlo sin excluirlo. Así que si tienes estos límites poco claros de qué se habla en la familia y qué se habla en la empresa, al conversar sobre cuántos yo existen, suele ser útil. Entonces puedes decir, mira, ahora te voy a hablar como tu jefe. Y como tu papá te adoro. Pero ¿sabes qué? Como jefe, aunque me duela como papá, como jefe, te quiero decir que si no cuidas tal y tal y tal cosa, no puedo seguir trabajando contigo como colaborador. Y como papá te sigo adorando. Y como te adoro como papá, esto es parte de lo que quiero cuidar como jefe, ¿sí? Entonces, separo los dos colores. En los viejos tiempos de la presencialidad, no sé si alguien de los que están acá está en un taller conmigo, yo solía enseñar esto con lanitas de colores. Entonces, separo las lanitas, pero reconozco que están. Entonces, puede ser que ahora este hijo pone, sí, se casa. Y ahora crea un nuevo color de relación. ¿Pertenece o no pertenece? Esas son las preguntas. ¿Y cómo hace en esta nueva relación o en esta nueva empresa? Vamos a poner otro color, que ahora ha creado una nueva empresa. Tendrían que tener una conversación similar. De forma que... Sí. Es como que en ese nuevo sistema que están teniendo, que es obviamente el sistema de la familia de ellos, ¿no? También poner los límites, ¿no? Que prácticamente creo que eso sería, ¿no, Julio? O sea, como exacto, pero ya en su sistema familia, Sí. ¿no? Sí, en el sistema familia y en el sistema empresa también. Sí, porque exacto. Porque apenas tengo una empresa familiar, como mostraba acá, no puedo tirar uno sin que el otro deje de ser. Cuando es empresa familiar ya no puedo separar sistema, familia o empresa. Todo lo que haga va a afectar a ambos. Entonces, tal vez, Julio, lo que sí podría ser, ¿no? Un poco tratando de, no, sin caer en recomendación, pero yo sé que es difícil no hablar de la empresa o de, digamos, que tus tiempos a veces no tienen límites, ¿no? Yo te entiendo en ese sentido, y sobre todo porque entiendo tú no estás en la empresa familiar, entonces es difícil entender esa entrega que hay, ¿no? sí. Pero lo que yo sí al menos he visto y he tratado, a veces no con mucho éxito, es de poder ya como pareja tratar de tener cierta regla y decir, bueno, vamos a ver si por lo menos tener nuestras vacaciones o llegar a casa y no hablar de temas de trabajo o tratar de ponerse horarios, ¿no? O con la familia ya hablar y decir, mira, temas empresariales lo vemos en la oficina. O sea, son reglas que tienen que irse creando porque hay que establecer límites también, ¿no?
y entiendo que a uno se ven afectados cuando se cruzan ciertos límites, pero eso es algo que tienen que conversar. Yo creo que lo principal es conversar, o sea, conversar y si ya hay algo que está afectando, se tiene que conversar finalmente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y es en ese proceso de conversar, como voy a volver a lo que decíamos del protocolo, cuando ese proceso de conversar luego tiene como fruto el protocolo, enhorabuena. Sí, exacto, Sí, exacto. pero que sea parte de las conversaciones. Y, por supuesto, muchas veces las familias empresarias no tienen esto en claro porque dicen, hago todo por mi familia, y como hago todo por mi familia, voy a poner todo en la empresa. Ujú. Ahora, Lo Julio, pero cual, siendo cierto, si trabajas en una empresa que no es familiar, también puedes caer en lo mismo, ¿no? Sobre todo sí, ahora que tienes el celular, el home working, o sea, los límites igual se han transgredido y es parte de lo que se está viendo, sí, cómo restablecerlo, porque antes tú salías de la oficina y tenías muy bien claro que salgo de la oficina y me voy a mi casa. Ahora, en un home working, eso ya no existe, ¿no? Y entonces creo que no es exclusivo de la empresa familiar, yo creo que no, más bien sin es duda, cómo tú lo trabajes, ¿no? Cómo estableces sin tu duda, límite entre tu trabajo y tu familia, ¿no? Eso sí. creo. A ver, acá hablan, ¿cómo convive una gran empresa corporativa con una empresa familiar proveedora de la misma? O Ujú. sea, hablan de una empresa familiar que entiendo es proveedor de la otra empresa, ¿no? Sí, sí, que va teniendo hijos la empresa y ahora es un grupo, ¿sí? Entonces tienes el que te es proveedor, sí, cuando haces eh, se me dio el nombre. Pero bueno, cuando, cuando tienes toda la cadena de valor puesta en el negocio, ¿no? Entonces tienes Exacto, toda estás en lo que llamamos nosotros en la integración vertical hacia adelante y hacia atrás, o sea, es un ah, poco eso, esa es la palabra que no me salía. exacto. A ver, Cuando tienes integración del negocio. Entonces, mira, Julio, yo creo que en mi caso yo lo quería, hacía mucho, es casi valerme de lo que la SUNAT establecía como precio de transferencia. Es decir, tratar de que, como si fuera un proveedor más, los precios que me cobren a mí, el tratamiento, y, o sea, no hacer una subvención porque finalmente terminas distorsionando tus resultados, ¿no? Entonces yo creo que como cualquier otro proveedor debería ser. O sea, vas a elegirlo mientras te dé pues, familia, pero tiene que darte buen insumo, las condiciones o los precios tienen que ser competitivos como si lo compraras a un tercero, porque además si no lo haces, te cae multa o tienes temas también en tema de SUNAT, esa parte ya lo están regulando justamente, ¿no? O sea que yo al menos hacía eso, usaba mucho el tema tributario como para guiarme en algunas prácticas que lo llamamos la profesionalización de la empresa familiar. Eso, por ejemplo, es profesionalizar una empresa familiar. No significa no lo voy a comprar a mi familiar, pero lo profesionalizo haciendo mi compra como si fuera cualquier otro proveedor, ¿no? claro, porque entonces pones unos estándares de exigencia que son útiles no solamente para la empresa, sino para esa empresa proveedora y para el mercado también. Entonces tienes ese lado que es el lado más propio de la gestión y tienes el lado de la comunicación en la familia, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo como un ejemplo típico, o sea, el hijo ahora tiene la empresa que es proveedora de la empresa familiar Uh -huh. del padre. Ahora, que no Entonces, es malo, Julio, ¿eh? Yo creo no, que no no, es malo. No es no, malo, porque además puede ser proveedor de la empresa familiar y y de otras claro, empresas, y así va creciendo la familia empresaria, ¿no? claro. Y entonces puedes tener este empuje empresarial que tal vez surgió de acá Uh y -huh. ahora tienes esta nueva unidad de negocio o esta nueva empresa que es Exacto. proveedora y manejas de la misma manera. Entonces es la interacción a nivel de gestión, pero también a nivel de comunicación, de expectativas claras, de sobre todo de cuidar eso de lo cual no se habla, Uh -huh. porque eso es como lo más difícil. Y en este sentido, especialmente en tiempos de crisis, yo creo que quienes están a cargo
de la dirección en empresas familiares necesitan aprender a crear un espacio de contención para esas cosas que no se saben. Es decir, no hay hay buenas prácticas como las que comenta Patricia, pero no hay una receta. Entonces, ¿cómo sostengo ese no saber? ¿Cómo sostengo la necesidad de resolver rápido con la paciencia? Eso que es difícil y que es una paradoja es lo que necesitan desarrollar como una competencia colectiva en las empresas en general, pero en las empresas familiares especialmente en casos como estos, los cuales no sabemos cuál es la mejor forma, pero solo sabemos que queremos cuidar de la familia y queremos cuidar de la. Exacto, que tiene que haber el equilibrio. Bueno, vamos con la última pregunta. Dice, ¿somos empresarios, papá y mamá? ¿Por qué? Porque ya estamos con el tiempo. Además nos podíamos quedar horas de horas, Julio, te lo juro. Pero a ver, somos empresarios, papá y mamá y colaboradores en gerencia de proyectos, 11 años en el mercado. Mi esposo quiere que los chicos continúen con la empresa. ¿Cómo lidiar con este tema si los chicos se están aburriendo? Escuchan por presión, por pandemia se habla más de empresa. Mis hijos tienen 13, 14, 17 y 22 años. Mis hijos mayores no les interesa el rubro. La mayor estudia psicología, el segundo dirección de cine y los menores, uno es artista y el segundo se perfila para ciencias. Bueno, ¿cómo hacemos? No hay nuevamente, no hay una receta de repostería milimétrica o con miligramos, pero a veces lo que ocurre y tiene que ver con lo que decían en ese comentario, es que se escucha tanto estrés y tanto sufrimiento, entonces que los hijos dicen, no, mejor no quiero ni acercarme. Porque es como nuevamente la paradoja. Odio la empresa, odio la SUNAT, odio todo, Claro, todo me tiene loco. Hijito, esto va a ser para ti. No, o por otro lado, como menciona también la señora, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, él es zootecnista, ¿no? Y él no podía trabajar, no le gusta trabajar en cuatro paredes. Él tiene que estar en el campo. Entonces, claro, yo creo que finalmente lo más importante es que uno tenga la libertad de elegir. Si te quitan esa libertad de elegir, no sé qué tan buenos resultados puede haber. No, y yo estoy seguro que esta pareja, esta familia, está clara con darle la libertad a los hijos, si no, ellos no estarían estudiando o inclinándose hacia estas carreras. Y creo que tal vez lo más, donde pondría yo foco sería en el proceso de eventual, o sea, que se va a dar en algún momento, de transición. Porque cuando tienes una pareja tan comprometida, debes tener gente que los quiere mucho, y entonces que llegue este hijo que puede ser muy buena persona y muy buen profesional, pero llega como sin tener un contacto previo, a veces, lo que yo he visto en mi experiencia, es que empiezan a haber dificultades en las coordinaciones. Sí. Y aunque esto suene extraño, y lo advierto, muchas veces estas dificultades son una especie de, comillas, de amor por los fundadores. Es decir, no voy a, si te hago caso a ti con tus ideas innovadoras, sería como si estuviera siendo desleal con don Juanito, doña Juanita, claro, que me dieron este trabajo, que me ayudaron, con quienes crecí, etc. Entonces, muchas veces, esos periodos de transición necesitan ser bien cuidados, en el sentido de cerrar etapas y de permitir que otras nuevas etapas surjan. ¿Sí? Y que la gente sepa, por ejemplo, esto también lo he visto, que tienen estas ideas, y recuerdo en este caso era la hija de un empresario que había tomado la dirección de la compañía y había decidido traer unos productos
X de su industria de la China. Y de pronto, personas que hacían este trabajo impecablemente por 30 años, empezaron a enviar, a hacer los envíos a otros puntos, o sea, era como absurdo. Un sabotaje. Pero claro, no es sabotaje. Desde el punto de vista sistémico, como sistema Ah, vivo, claro. los problemas en realidad son solución para algo más. Es decir, la organización como sistema vivo no haría algo para dañarse. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quiere ser cuidado a través de este problema? ¿Qué es lo que quiere ser protegido a través de este problema? Entonces, cuando me llamaron, porque era muy extraño, y a veces me llaman a mí cuando hay cosas extrañas en las organizaciones, es decir, problemas que han tratado de resolver de Claro, diferentes maneras. y no se sabe porque hay algo más atrás. ¿Sí? O algo de sistemas que se han enredado. Y entonces yo hice esta pregunta que es muy simple. ¿Tú les has contado de quién fue la idea? Ujú. Les dijo no. La idea fue de mi papá, pero yo no les conté esto. Dije, Claro, de repente cuéntales. Y cuando les contó, mágicamente desaparecieron los errores. que ahí justamente va el coaching, bueno, toda la consultoría sistémica, es ir un poquito más atrás de lo que no es evidente. Y bueno, bueno, no sé si será una solución para la que nos ha preguntado, pero, por ejemplo, el Grupo Buenaventura tenía una empresa que se dedicaba a dar asesoría de ingeniería, y después que murió don Alberto Benavides, esa empresa ha sido comprada por los gerentes, que no son de la familia. La familia ya salió y la empresa ha quedado con los gerentes, ¿no? Con los Sí, gerentes que eso tienen años ahí y que finalmente parece que fue una de las opciones que la familia vio, ¿no? No quería nadie meterse, por lo menos en ese rubro, y quedó en manos de terceros, que también es una opción que se tiene que manejar siempre, ¿no? Cuando tú no ves que haya interés, y al menos yo personalmente creo que si no hay interés, no, ya comenzaría mal esa transferencia, esa convivencia. Comenzaría con, creo, pero no sé, habría que ver más sí, allá, sí, ¿no? hay casos en los cuales luego que entran descubren que les apasiona. Yo. Yo entré de casualidad porque mi papá estaba mal y finalmente me quedé y me gustó, pero pues fue casualidad, Mira, ¿no? claro, pero lo que quiero decir es que hay estos casos como el tuyo, en que Sí, ahora tienes una organización, además de tu empresa, como The Family Business School. Y claro, o sea, imagínate, todo eso no estaba en tus planes. no, para nada, pero Pero, sí, así pero, la ocurre. contribu pero la contribución que no es solo para ti, no solo para tu empresa, sino también para la sociedad, a partir de un accidente, de una Sí, cosa fortuita. Entonces, sí, yo creo que cuando se pueden dar esos espacios, permitimos que eso nuevamente, sostener ese no saber, permite que algo nuevo surja. Y exacto, ese no saber es parte de la esencia de la empresa familiar, porque exacto. todo es tan raro que no hay forma Sí, no hay receta mágica. Y acá, por ejemplo, César Ledesma da una sugerencia que también es válida y se puede hacer dependiendo del tipo de empresa, que no todos tienen que terminar trabajando en la empresa. Pueden ser muy buenos accionistas, muy buenos directores. Es cuestión de ver cuál es el espacio donde mejor les acomoda, ¿no? Bueno, Sí, nos ganó el tiempo, y Julio, y más bien me entonces, gustaría sí, aprovechar algo. A ver, no, después quería que puedas aprovechar para contarnos de los cursos que estás dictando, porque en realidad sí, personalmente creo que todo lo que es la parte sistémica y este enfoque ayuda mucho a los que están metidos en consultoría o los que estamos en empresa familiar también a claro, entender un poquito más cómo funciona pues su sistema. Entonces, por favor, si puedes gracias, darnos qué curso estás dictando, gracias. certificaciones. Sí, me dedico hace muchos años a acompañar personas, equipos, organizaciones desde la consultoría sistémica, que lo que permite es ver cómo diferentes sistemas están entrelazados y muchas veces algunos terminan enredando otros y, y en contextos de complejidad como los que vivimos hoy, aprender de la complejidad de la organización nos ayuda a relacionarnos con la complejidad del entorno. Y la mirada sistémica, y tenemos una certificación en esa, orientada a eso, permite a ti, si eres coach o consultor, aprender otras formas que son no tradicionales para observar las empresas familiares y no familiares como sistemas vivos.
Exacto. Y Exacto. si eres un ejecutivo o perteneces a una empresa familiar o eres empresario, eh, te va a ayudar a entender mejor estas dinámicas invisibles que hay en la empresa, invisibles que hay en la familia e invisibles que hay en esta interacción, como lo que comentaba, de estos errores extraños que hay y que a veces son una forma de amor, Exacto. ¿sí? O soluciones que pueden ser muy lógicas, pero que tal vez traen problemas, como a propósito de lo que decías, de tener a alguien que no le gusta la empresa y crearle un puesto, o a veces inventarse un puesto para alguien un puesto que no se necesita, que se Claro. hace mucho Y también a en veces, empresas Julio, pasa familiares. años y uno como ha aceptado eso, pero en un momento sale y uno dice, ¿pero por qué? Y cuando entras ya a ver al fondo, es que pues hay una historia, un origen, una razón por la cual comenzó todo esto, ¿no? Entonces eso, si están interesados, yo imagino que por ahí estarán mis datos y estoy en Instagram, LinkedIn, en Facebook, si quieren buscarme. Exacto. En agosto vamos a comenzar la certificación y así que, Sí, por te pueden favor. buscar como Julio Príncipe en el Facebook, ¿no, Julio? Y En también en Facebook estoy, LinkedIn sí, también está sí, sí, ahí. sí, Y entonces, cualquier cosa, igual yo en el LinkedIn publicamos, me ayudas, me proporcionas la información y lo publicamos para que puedan estar enterados. Oye, muchas Julio, gracias. muchas gracias. De verdad, ha sido un gusto para mí tenerte y ratifico que la mirada sistémica es una muy buena herramienta para entender un poquito más a las empresas familiares y por qué no ayudarlos. Y gracias por estar con The Family Business School. Por favor, las gracias a ti, Patricia, a tu equipo y a cada una de las personas que nos está acompañando aquí en el Zoom, en Facebook, a los que vean. Se me ha pasado volando el tiempo. Ojalá que para quienes nos han acompañado también haya sido entretenido y de algún valor para su propia vida, ¿no? Además del trabajo. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Julio, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y nos estamos viendo ya en julio para nuestro siguiente webinar. Gracias, Julio. Muy bien. Chao. Chao.